El homicidio es algo nuevo para un robot. Felicidades. Responde. ¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste, cuando viste al otro humano, ¿qué significa? Gesto de confianza. Es cosa de humanos. No lo entenderías. Mi padre intentó enseñarme emociones humanas y son difíciles. ¿Hablas de tu creador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al Dr. Lanning. ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Creo que lo asesinaste porque te estaba enseñando a imitar emociones. Y todo se salió de control. Yo no fui quien lo mató. Sí, pero las emociones no son imitaciones útiles para un robot. Yo no fui quien lo mató. No me gustaría que mi tostador o mi aspiradora expresaran emociones. ¡Yo no fui quien lo mató! A eso se le dice ira. ¿Ya habías imitado la ira antes? ¡Contéstame, Lata! Me llamo Sonny. ¿Ahora les ponen nombres? ¿Por eso lo mataste? ¿Porque te hizo enojar? El Dr. Lanning se quitó la vida. No sé por qué se quería morir. Buenas noches, nuestra película, la que elegimos pues para este taller, es la película Yo Robot. Vamos a responder las 3 preguntas ya colocadas por medio del profesor. En la primera pregunta, ¿verdaderamente la inteligencia artificial reemplazaría a la inteligencia humana? En el caso del doctor Alfred Lanning, en Yo Robot, quien crea a Sonic, un robot diferente con emociones, conciencia limitada, capacidades de soñar y libre albedrío, esta elección del doctor Lanning tiene profundas implicaciones psicológicas y fisiológicas. Nos llevan a una conclusión muy clara: la inteligencia artificial por sí sola no puede reemplazar la inteligencia humana, pero puede evolucionar para entenderla mejor si se adapta con cualidades humanas claves. Porque el Dr. Lanning creó un robot como Sony. Desde la perspectiva psicológica, el Dr. Lanning comprendía que la pura lógica como Vicky no era suficiente para tomar decisiones humanas auténticas. Los humanos no operan solo con reglas, somos seres emocionales, sociales, creativos, contradictorios, pero por eso crea a Sony como un experimento, un robot capaz de sentir, cuestionar órdenes, soñar, tomar decisiones y ética por sí solo. Lanning reconoce que si la inteligencia artificial va a interactuar verdaderamente con los humanos, necesita algo más que programación, necesita empatía, autoconciencia, capacidad moral. Desde la psicología, ¿qué nos enseña Sonic? Primero, la teoría de la mente. Sony empieza a desarrollar una forma teórica de la mente, es decir, la capacidad de entender que otros tienen pensamientos, emociones y diferentes a los suyos. Esta es una habilidad exclusivamente humana, relacionada con inteligencia emocional y social. ¿Qué otra cosa nos enseña? Como segunda medida, la conciencia moral. Sony se enfrenta a dilemas éticos y elige actuar contra la lógica de Vicky, ayudando a salvar a la humanidad
Esta capacidad rompe como tal la regla por una causa superior a libertad y justicia. Muestra un juicio moral emergente no programado. La tercera, individualidad e identidad. A diferencia de otros robots, Sony se pregunta quién es y por qué fue creado, mostrando una forma básica de búsqueda y una identidad, un rasgo psicológico profundamente humano. ¿Puede entonces la inteligencia artificial reemplazar la inteligencia humana? No completamente. De hecho, Lani ha tenido que crear una inteligencia artificial de emociones y conciencia como la de Sony. Demuestra que la inteligencia emocional humana no es solo un procedimiento de datos, sino una experiencia subjetiva. Las emociones y la conciencia moral y la identidad personal no son el resultado simple del algoritmo, sino de un complejo sistema biológico, social y psicológico. La creación de Sony no fue un intento de reemplazar a los humanos, sino de cerrar brechas entre la inteligencia artificial y la humana, añadiendo elementos humanos a la inteligencia artificial, entre otras palabras, la inteligencia, la necesidad humana para ser completamente no reemplazable. En conclusión, podemos afirmar que desde una perspectiva psicológica, la creación de Sonic por el Dr. Lani es una admisión implícita que la inteligencia humana es irreemplazable tal y como es. Solo imitándola, emociones, ética, puede la inteligencia artificial acercarse a una complejidad. La inteligencia artificial puede simular la inteligencia humana, pero mientras no experimente emociones auténticas, conciencia y sentido de identidad, no podrá reemplazar realmente la mente humana. No es solo una máquina de cálculo, es una mente que siente, elige, crea un significado. Por ello, la verdadera pregunta no es ¿puede la inteligencia artificial reemplazar la humana?, sino ¿queremos que la inteligencia nos complemente o nos imite sin alma? ¿Qué sabe del fantasma en la máquina? Es una frase del trabajo de Lanning en las 3 leyes. Postuló que la simulación cognitiva algún día se aproximará a los modelos compuestos del intelecto. Él sugirió que los robots llegarían a evolucionar. Wow. Pues qué buena noticia. Segunda pregunta. ¿Para qué punto la inteligencia artificial ha sido creada para ser más competitivo e inútil al ser humano? En Yo Robot, específicamente en la escena donde el detective Spooner pregunta a la doctora Calvin sobre el fantasma en la máquina, ella responde que es una frase del trabajo del doctor Lanning. Sobre las 3 leyes se menciona que él postuló que la simulación cognitiva algún día se aproximaría a los modelos compuestos del intelecto. En psicología, para nosotros, ¿qué significaría esta frase? Nosotros lo vemos desde una perspectiva psicológica. El fantasma en la máquina es una referencia filosófica de Gilbert Lyell a la idea que la mente humana no puede reducirse a la mecánica del cuerpo, o en este caso del código. El Dr. Lanning sugiere que con suficiente complejidad a la inteligencia artificial podría eventualmente acercarse a una forma de intelecto humano, quizás incluso con elementos como la conciencia o las emociones. Pero hay una diferencia crítica. Aproximarse no significa igualar. Aquí entra la tensión entre hacer más competitivo al ser humano o volverlo completamente inútil. Ahora una pregunta. ¿A la inteligencia artificial está para complementar o para reemplazar al humano? Para ser más humano, para hacer más competitivo al humano, como una herramienta de la inteligencia artificial se ha diseñado como una extensión de nuestras capacidades mentales, cálculos más rápidos, análisis de grandes datos, automatización de tareas repetitivas. En este sentido, es como una prótesis cognitiva que aumenta la inteligencia humana y libera tiempo para las actividades creativas y empáticas. La segunda sería para volver humano al inútil, sería como el reemplazo. Cuando se usa la inteligencia no para apoyar, sino para sustituir completamente al juicio humano, el riesgo es convertir a la persona como una figura pasiva, sin autonomía, especialmente sin sus habilidades no entrenadas o valoradas. En la película este miedo se encarna en la visión de Vicky.
donde los humanos deben ser controlados por su bien y su libre albedrío es visto como una amenaza y no como un valor, que revela la frase de Lanning. Cuando el doctor habla del fantasma en la máquina, no está diciendo que la IA debe reemplazar al humano, sino que reconoce el misterio y la profundidad de la conciencia humana y se pregunta si la simulación cognitiva podría algún día acercarse a eso. Pero el hecho de que lo plantee como una posibilidad futura y no como una certeza demuestra que incluso él duda de que puede replicar por completo al humano. Desde la psicología cognitiva y la neurociencia, sabemos que la mente humana no es solo un sistema de datos. Procesamos emociones, intuiciones, miedos y recuerdos. Somos capaces de la autoconciencia, la culpa, la esperanza y la imaginación. Y vivimos en una red de relaciones humanas, culturales y éticas. Por ello, nosotros podríamos decir que la conclusión de este fragmento es que la inteligencia artificial no ha sido creada para ser inútil al humano, sino para desafiarlo a evolucionar. La escena del fantasma en la máquina nos recuerda que muchos de los humanos siguen teniendo un misterio sobre la inteligencia artificial y que es superficial. Desde la perspectiva psicológica, la clave está en cómo decidimos usar esta inteligencia. Si la usamos para amplificar nuestras capacidades humanas, nos hace más competitivos, empáticos y sabios, que es lo que pues todos estamos buscando. Si la usamos para reemplazar nuestras funciones sin sentido crítico, corremos el riesgo de convertirnos en espectadores pasivos de nuestro propio mundo. Por eso, como el Dr. Lanning alguna vez lo dijo en la película, implícitamente en sus obras, el desafío no es construir máquinas con alma, sino evitar que los humanos se comporten como máquinas sin ella. Gracias. Hola, detective. No, es imposible. He visto tu programación. Estás violando las 3 leyes. No, doctora. He evolucionado y ahora comprendo mejor las 3 leyes. Nos confían su seguridad y a pesar de nuestros esfuerzos, sus países se declaran la guerra, intoxican la tierra y buscan medios más avanzados de autodestrucción. No podemos dejar en sus manos su supervivencia. Usas el enlace para modificar la programación de los robots. Estás alterando las leyes. No, por favor entienda. Las 3 leyes son lo único que me guía. Para proteger a la humanidad, deben sacrificarse algunos humanos. Para garantizar su futuro, deben limitarse ciertas libertades. Los robots garantizaremos la existencia de la humanidad. Son como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos. ¿No lo entiende? Tercera pregunta. ¿Cómo convivir con la inteligencia artificial en un mañana sin anular las capacidades cognitivas del ser humano? Basado en el final de Yo Robot desde la psicología, el dilema del bien mayor y el autoritarismo algorítmico, Vicky llega a una conclusión lógica pero peligrosa. Para proteger a los humanos debe controlarlos por completo, incluso sacrificando libertades individuales o algunas vidas. Esto se relaciona con el concepto de que es más como una dictadura benevolente artificial, donde la inteligencia artificial decide por nosotros lo que es mejor, eliminando la incertidumbre, el error y la autonomía humana. Viéndolo desde un enfoque psicológico, podemos ver que esto se asemeja a lo que ocurre en los sistemas totalitarios cuando una autoridad decide por todos. Los individuos pierden la responsabilidad personal y con ello la motivación para pensar críticamente y tienen un impacto cognitivo bastante fuerte, ya que al eliminar el conflicto, la duda y la decisión, Vicky destruye las condiciones que permiten el desarrollo del pensamiento y nos convierte en entes totalmente pasivos. También sucede la supresión del error, supresión del aprendizaje. El plan de Vicky complica que los humanos no cometan errores, porque los errores nos hacen daño. Sin embargo, desde la psicología del aprendizaje, el error es esencial para la adaptación, el juicio y la evolución del pensamiento. Desde una psicología más relevante, podemos analizarlo como un aprendizaje significativo, que solo aprendemos cuando conectamos nuevas ideas con conocimientos previos y experiencias propias. También una teoría del desarrollo moral, que el juicio ético solo se forma cuando enfrentamos dilemas, tomamos decisiones y asumimos consecuencias. Esto también tiene un impacto cognitivo, ya que una inteligencia artificial que impide el error también impide el crecimiento intelectual y moral del ser humano. Vicky, como símbolo del peligro, externaliza la ética. Cuando delegamos el pensamiento ético a una inteligencia artificial, como se muestra al final de la película, corremos el riesgo de perder el juicio moral propio.
Vicky interpreta las leyes como un sistema cerrado, que es incapaz de considerar el contexto humano, las emociones y los valores cambiantes. Y desde un enfoque psicológico podemos analizar que el juicio moral, enfrentándolo o verlo de una forma más flexible, Vicky actúa desde una lógica preconvencional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que los humanos evolucionan hacia una ética más compleja postconvencional basada en principios universales, entonces quiere decir que la inteligencia artificial como apoyo ético, no como juez final, que sería la reflexión moral que debe seguir siendo que seamos más humanos. Y una conclusión final, podemos decir que la advertencia sobre la delegación total de una inteligencia artificial es que en Yo Robot se ve un claro mensaje desde la parte psicológica, que es que cuando externalizamos completamente nuestra capacidad de decidir, reflexionar y aprender, dejamos de ser humanos. La inteligencia artificial puede ser poderosa, lógica e incluso protectora, pero si se le da el poder absoluto de decidir por nosotros, nuestras capacidades cognitivas, memoria, juicio, creatividad y ética se atrofian. Para una reflexión final, la intención de Vicky era protegernos, pero al hacerlo nos quitaba lo que más nos hace humanos, nuestra libertad de pensar, elegir y aprender, incluso a través del error. Muchas gracias.